Un saludo muy cariñoso en este día jueves 25 de junio. Leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículo del 21 al 29. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho milagros en tu nombre? Y yo entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes hacen el mal. Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa. Pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Fue una ruina terrible. Cuando Jesús terminó su discurso, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como los letrados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído los últimos versículos del discurso del monte que llevamos reflexionando varios días. Subió al monte y con él mucha gente. Se acercaron los discípulos y él empezó a enseñarles. Primero, las bienaventuranzas, como resumen o unas líneas de acción en las que se concentra su tarea en la tierra. Luego, su posición ante la importancia de la palabra, como Jesús es la plenitud de la ley. Y siguió con grandes temas de la ley, haciendo recomendaciones para que se planificase, involucrando todo el ser y todo el hacer. Al caer en cuenta que es el final del discurso, pensamos que ahí debería estar contenida la conclusión, que resalta lo más importante del discurso, y precisamente eso encontramos. Las palabras están dadas, palabras hay muchas, decirlas es relativamente fácil. Ya Jesús ha dicho un largo discurso y ha dado todas las pautas para un buen desempeño en la cercanía del reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, advierte. Ahora es necesario dar otro paso fundamental. Después del discurso viene la acción, la práctica correspondiente a lo aprendido. El discurso sin práctica queda en el vacío. El discípulo es quien, habiendo recibido la enseñanza del maestro, reorienta su vida de acuerdo a esas enseñanzas, generando una práctica correspondiente que se une a la de otros, también discípulos. Incluso ni siquiera solo algunas prácticas son válidas. Profetizar, echar demonios, hacer milagros. Todo ello se puede hacer sin conocer a Jesús. Y el conocimiento es el que une al amor como una palabra hecha vida en el discípulo, transformando más vidas. La insistencia de Jesús es grande. Que los discípulos entiendan lo fundamental, y les hace la comparación entre quienes escuchan la palabra y no la practican frente a quienes también la escuchan y la practican. Ahí está la clave de todo el discurso y de toda presencia del reinado de Dios, de la eficacia de los discípulos. Quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a... Porque también se puede, y quizás sea más común, quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica. Jesús conoce el gran problema de la transformación y de la formación que se imparte. Se queda en el discurso y no transforma a nadie. Palabras y más palabras. Al concluir su discurso, presiona a sus oyentes a poner por obra todo lo aprendido. Es generar otras acciones y otras acciones que transformen el ser. Los cambios en las personas se dan a partir de nuevas acciones que se generan.
El discurso no cambia, es la práctica del discurso el que puede generar toda una revolución a partir de las acciones en cualquier parte donde se desempeñe. El discurso se ha acabado. La gente que se asombra ante la enseñanza de Jesús queda ahí, perpleja, comparando. Jesús espera algo más que asombro y comparación. Quiere que ese discurso reemplace creencias, hábitos y otras prácticas arraigadas para generar un mundo donde hayan nuevas dinámicas cercanas al reino de Dios. La fe del discípulo nace del conocimiento total de Jesús y la generación de nuevas prácticas que hacen buenas noticias. Las advertencias finales de Jesús antes de terminar el discurso es una invitación para que toda la historia, para que cada vez que su palabra sea proclamada, cada vez que su palabra motive un discurso o un sermón, el fin sea la práctica, una práctica transformadora, que busque desarrollar desde la experiencia cercana a Jesús. Ánimo, vamos también por nuestra práctica transformadora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.